Buenas noches. Johannes Kepler fue concebido el 16 de mayo de 1571 a las 4:37 de la madrugada y nació el 27 de diciembre a las 2:30 de la tarde luego de 224 días, 9 horas y 53 minutos de gestación. Estos son datos tomados de su horóscopo personal, pues siendo uno de los mejores astrólogos que ha tenido la humanidad, consideraba que la fecha a tener en cuenta para su horóscopo era la de la concepción, no la del nacimiento, por ser esta muy variable. También decía que había que tener en cuenta el núcleo familiar para la elaboración del horóscopo y describe a su familia con una crudeza sin par. Sabíamos entonces que su papá era vicioso, pendenciero, fue un mercenario que escapó a duras penas de la horca y de su madre que era chismosa, amiga de riñas, se dedicaba a recoger hierbas y a hacer pociones, por lo que se consideraba bruja, casi termina en la hoguera durante la vejez, y fue gracias al prestigio de su hijo en ese momento que la salvó. Johannes nació en la localidad de Weil, en Suabia, al sur de Alemania. Era un niño enfermizo, de débiles piernas, nació con 2 defectos visuales, miopía y poliopía monocular. O sea, veía 4 imágenes en vez de una. Muy curioso para el padre de la astronomía científica y el fundador de la óptica. Con problemas digestivos, sufría de forúnculos, salpullidos, entre otras cosas. A los 4 años tuvo una viruela de la que salió difícilmente. Pero no todo era malo. Tuvo 2 cosas importantísimas, muy buenas. Una inteligencia prodigiosa con capacidad de autocrítica y suerte, que se comenzó a manifestar con su educación. Aunque los años elementales los pudo hacer en forma irregular, los duques de Württemberg, tras abrazar el credo luterano, habían creado un moderno sistema educativo con subvenciones y becas para los hijos de los pobres y fieles. Necesitaban pastores eruditos que supieran defenderse en la controversia religiosa, y gracias a esto, Johannes pudo ingresar a los 13 años al seminario teológico de Heidelberg. Allí se desentendió de comida y abrigo y tuvo la posibilidad de estudiar latín, griego, teología, clásicos paganos, retórica, dialéctica, matemáticas y música. Se ganó unas cuantas palizas, pues sus compañeros lo consideraban un sabihondo insoportable. Del seminario pasó a la Facultad de Artes de la Universidad de Tubinga, graduándose a los 20 años. Continuó en la Facultad de Teología, pero antes de realizar el examen final intervino el destino. Le ofrecieron el puesto de profesor de matemáticas en Graz, capital de la provincia austríaca de Estiria. Gobernada por un príncipe católico, casi todos sus estados eran protestantes, así que tenían una universidad católica y una escuela protestante. El profesor de matemáticas y astronomía había fallecido y solicitaron a la junta directiva de Tubinga un reemplazo, que recomendó sin ninguna duda a Kepler. Parece que no lo querían como día mucho. En su estancia en la universidad había hecho varios debates, uno de ellos defendiendo la teoría heliocéntrica de Copérnico en público, a quien había estudiado junto con los conocimientos de astronomía que se sabían en ese momento y con la guía de su maestro Michel Maestre. Aunque Kepler no había pensado en ser astrónomo, le interesaba el concepto místico de la teoría heliocéntrica, por eso dudó al principio, pero este puesto representaba independencia económica, así que aceptó y llegó en 1594 a Graz a sus 23 años. La experiencia como profesor fue decepcionante. Divagaba, pasaba de un tema a otro. No es de extrañar que en el primer año tuvo un pequeño grupo de estudiantes, pero en el segundo no tuvo a ninguno. Afortunadamente, una de las obligaciones que tenía era publicar un calendario anual de predicciones astrológicas que le representaba un ingreso adicional y que por otra parte le permitió aprender astrología. Y tuvo mucho éxito, pues que con el primer calendario predijo una temporada de frío y una invasión de los turcos y ambas se dieron. Inició con los calendarios y terminaría como astrólogo del duque de Wallenstein. Aunque aborrecía esta práctica, decía que era la hermanastra de la astronomía, pero fue la forma más segura de mantenerse durante toda la vida. En Graz, por otra parte, las directivas del colegio lo mantuvieron haciéndole dar unas clases adicionales sobre Virgilio y sobre retórica. Al final del primer año, mientras dictaba una clase y dibujaba una figura en el tablero, se le ocurrió una idea que marcó el resto de sus días. Pensó que el universo estaba construido en torno de ciertas figuras geométricas. Al dibujar un triángulo, enmarcaba en un círculo con otro en su interior. Al verlos, pensó que sus relaciones de los 2 círculos eran las mismas que las órbitas de Saturno y Júpiter. Hizo otras figuras, pero no le cuadraban.
Entonces decidió hacer los dibujos con figuras tridimensionales y ahí estaban los sólidos perfectos. Son solo 5 y sus caras son todas idénticas. Estas figuras, llamadas también sólidos pitagóricos, son perfectamente simétricos, por lo cual cada uno se puede inscribir dentro de una esfera, de tal modo que todos sus vértices, esquinas, se apoyen en la superficie de aquella. Igualmente, cada uno de ellos se puede circunscribir alrededor de una esfera, de manera que ésta toca el centro de cada una de sus caras. Desde que había escuchado a su maestro de astronomía, Michel Mastriz, sobre la teoría copernicana heliocéntrica del universo, que aceptó, pero no entendía por qué 6 planetas y no 20 o 100. Ahora tenía la razón. Eran 6 planetas y 5 intervalos entre ellos. Tenían que estar ahí los sólidos pitagóricos. Así comenzó sus investigaciones que lo llevaron a escribir su primer libro, El Mysterium Cosmográfico. Duraría 2 años y medio en su elaboración y finalmente lo publicó en 1597. La aparición del libro coincidió con su primer matrimonio, la hija de un molinero con quien tuvo 5 hijos. Solo sobrevivieron 2 y su matrimonio duró 14 años, cuando Bárbara murió.